Ya empezó a transmitir. Listo. Igual, digamos, también si se van a la derecha, hay una hora que dice chat privado. Por cualquier cosa, ahí pueden escribir algo, yo puedo escribir ahí. Y eso solo lo vemos nosotros. Y los comentarios igual, me imagino. Sí, los comentarios, hay uno que dice comentarios y ahí se ven los comentarios, digamos, ahí van a ir viendo todo. Ok. Intenté conectarme yo a la transmisión en vivo, pero no me deja. Fijo es Ah, ya soy, ya, por el aquí. perfil, ¿no? Ya la estoy viendo. Right. Ahora sí. Hay 7 personas conectadas. ¿A dónde? Leo, vos las personas conectadas las vistes desde Facebook. Aquí no se ven, ¿ah? Me conecté tengo la parte abierta en Facebook, digamos, desde el teléfono. Ajá. Ok, ok. Mm. José, no sé si vas a hablar un poquito primero antes de empezar, Sí. Bueno, un poco primero sobre recibir a los la... que van llegando, darles la bienvenida a todos los que se van uniendo a la charla. Vamos a darles unos 10 minutos para que se unan los que estén un poquito atrasados y empezamos inmediatamente con la charla de Leo Mata y abonado de Acuarios Plantados. Igualmente recordarles que vamos a tener un espacio de preguntas, entonces apenas Leo termine la presentación, digamos, y explicación, les vamos a abrir espacios para que vayan pensando y formulando sus preguntas conforme Leo va avanzando con la charla, si les queda alguna duda o algo, para poderlas sacar al final. Saludos a todos. Ok, ok. Saludos, Daniel Saludos, saludos. Chavarría. Bueno, pues lo que conversábamos ahora, pues básicamente lo que queremos con esta charla, pues es de dar una pequeña introducción a la gente para que se meta un poquito, digamos, en lo que es pues el abonado, a quitársele el miedo al abonado con los acuarios plantados, ¿verdad? Sabemos de que a veces, para la gente es todo un tema, ¿verdad? Hay gente que le tiene mucho miedo, dice, no, es que yo no ocupo abonar, o si yo aplico productos, se me van a hacer algas, o mucho miedo. Entonces, más que enfocarnos en una charla que sea pues muy técnica o pues muy cerrada, por así decirlo, lo que queremos es que sea algo pues que sea accesible para todos, ¿verdad? Que todos podamos entenderlo, que todos sepamos más o menos qué línea es la que tenemos que seguir y al final pues cómo lograr un acuario exitoso. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos tenido algún problema con abonado o algún problema de algas o alguna cosa de esas, pues que de bien que mal nos frustra, ¿verdad? Siempre es complicadillo esa huevada cuando uno se da cuenta que tiene algún problema por alguna deficiencia y pues no sabe cómo resolverlo. Incluso más que cómo resolverlo, no sabe cómo identificarlo. Creo yo que ese es el verdadero problema de esto, José. No sé si en algún momento a ustedes les ha pasado, Andrés o Pacheco. No, claro, yo siento que a todos, de cierta manera, al principio, y es más, nos sigue pasando, ¿verdad? Claro, A sí, sí. veces monta uno tanques y siguiendo los métodos que uno siempre ha seguido, de un momento a otro aparecen algas y todos sufrimos de lo mismo. Leo, no sé si para empezar, tal vez nos explicas un poco cómo nace la idea de crear Paraíso Plantado, hace cuántos años, digamos, estás con ese proyecto. Eh, y digamos, la experiencia tuya desde que se te planteó la idea o la concebiste hasta el día de hoy, más o menos, un resumen. Vieras que fue algo bien interesante en realidad. Bueno, la idea de Paraíso Plantado empieza
por ahí del 2006. En aquel tiempo, muchos de los que veo aquí conectados, de hecho, éramos miembros del antiguo foro Acuarios desde costarrica.com. Ahí fue donde pues empezó un poco lo que es el amor al hobby, y para aquellos días la parte de abonado pues en realidad no se conseguía acá. Nosotros veíamos las marcas de afuera, veíamos los proyectos, revisábamos en foros de afuera y veíamos que la gente hablaba como de cosas básicas, ¿verdad? Hablaba del Excel, el Excel, que estás abonando con Excel. Y pues acá no se conseguía, ¿verdad? Entonces, entre eso, entre unos estires, se encoge ahí, que en aquel tiempo creo que había sido don Sergio Fait el que nos había ayudado un poco a conseguir un poco de materia prima. Y pues empezamos como de literal a hacer producto en tarros casi. Lo que hacía era que repartíamos obteníamos un galón y con ese galón lo dividíamos entre tres, y en aquel tiempo yo estaba estudiando química. Entonces, era como el que me tocaba repartirlo y prepararlo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí fue pues como donde empezamos como con la idea de empezar a hacer productos para acá. Y en el foro se acuñó el término de Excel Tico, que todo el mundo decía, ¿qué estás usando? Y nosotros, Excel Tico. ¿Y cómo Excel Tico? Y sí, es como el Excel, o lo funciona como semejante a como un suplemento de carbono, como lo vamos a ver más adelante. Pero de ese hecho en Costa Rica, es el Excel Tico. Y de ahí fue donde surgió como la idea o el concepto de qué era lo que íbamos a. Ya para el 2015, ya pues decidimos darle un poquito más de forma, ya buscamos, yo siempre tuve como la meta de que el producto fuera pues un poco más profesional, que tuviera una dosificación, que tuviera una etiqueta, que tuviera una formulación ya un poquito más pues de mejor calidad, ¿verdad? Y pues eso nos llevó a ser lo que somos ahora. Actualmente pues nosotros contamos con 12 productos, todos se pueden conseguir en la tienda Línea Farm, y en los principales acuarios de Costa Rica pues también están a la venta. Entonces eso fue poco a poco pues como lo que nos llevó de una idea de hobbyista, porque en realidad es lo que siempre ha sido, y logramos convertirlo en algo pues bastante interesante. Ahora ya están unas oportunidades abiertas y estamos viendo la posibilidad pues para lograr colocar el producto a nivel internacional, que es como la meta para este 25, ya un poquito más en forma. De hecho, Claro. ahí se van a venir unas sorpresillas en estos meses ahí con una gente afuera, entonces va a estar bien bonito para todos. Ok, perfecto. Bueno, vamos a saludar aquí un poquito a la gente que veo en Facebook. Tenemos a Marconi Salas, pura vida Marconi, buenas noches. Carlitos Lobo, que es fiel ahí del acuarismo, fiebre. Andrea Cascante, saludos desde Ciudad Colón. Cristian Fonseca, saludos. Daniel Chavarría, saludos desde Aquascape Liberia. Qué bonito que nos sigan ahí gente de largo, ¿verdad? Que es como con la gente que más cuesta tener contacto y que pueda visitar en actividades, digamos, cuando se hacen actividades. Daniel Chavarría, saludos. Ahí están saludando a Harry. Se escucha y se ve bien en Facebook, dicen por ahí. ¿Qué es la fertilización en el acuario? ¿Por qué es importante? Eso ya ahorita lo vamos a ir viendo con la charla de Leo Mata, Andrea. Beta Cerro, gran productor de betas ahí en Guanacaste, pura vida. Esteban Navarro, buenas noches. Cubillo González, saludos desde Liberia. Acuatico Store, saludos. Robert Montero, Chapu también es un gran fiebre puriscal, buena nota. Mauricio, Carlos Mora, Heiner Medina, El tenemos al nombre top one. 100, sí, top 100 a nivel internacional en aquascaping, ¿verdad? Que eso es un gran logro para el país. Por ahí tenemos a Medina, de Río Frío. Gerson Cortés, otro acuarista viejo, ¿verdad? Un fiebrazo de toda la vida, claro que sí. Sí, ahí se unió Wack, que también de los viejos. Saludos desde Palmares. Leo, no sé si gusta, empezamos con la presentación. Y recuerden, gente, Empecemos a ver. para los que nos están siguiendo, recuerden ir pensando en las preguntas que quieran hacer al final de la presentación de Leo, para poder, digamos, darles un poquito más de contenido y que logren solucionar, si tienen algún problema en el acuario en este momento, que puedan tener una pequeña guía de cómo ir solucionándolo. Entonces, si gustas, Leo, adelante. Listo. Bueno, ahí
primero que todo, buenas noches a todos y muchísimas gracias por sacar el ratito. Al final yo sé que somos hobbyistas y que esto nos gusta, nos apasiona y pues que siempre queremos aprender un poquito más. Como lo comentaba ahora, esto se trata de una presentación pues bastante general, bastante sencilla, para que todos podamos entender qué es lo que ocupa y por qué es importante que realicemos el abonado de un acuario, y más que todo un acuario plantado, ¿verdad? Al final de cuentas, la clave para un acuario funcional o un acuario estable, llámese, es que nosotros logremos buscar ese equilibrio. Entonces, eso es la parte que me gustaría que nosotros pensemos, más que decir, es que son solo líquidos que tengo que agregarlos para que funcione. Queremos enfocarnos en los elementos básicos para el cuidado y en la salud de las plantas. Ese es como el principal pilar de toda esta cosa. Entonces, bueno, para que entremos en materia, vamos a empezar con... No, mentira. Eso nada más es para que lo pensemos, que al final de cuentas esto puede ser tan simple o tan complicado como nosotros queramos, pero no se trata de eso. Al final eso se trata de algo muy, muy, muy sencillo. Y a mí me gusta verlo pues con este triángulo. Al final de cuentas, para nosotros poder tener un acuario plantado de manera exitosa, lo que ocupamos es tener ese perfecto balance entre lo que tiene que ver la parte de la luz, los nutrientes y el CO2 o el carbón. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si nosotros tenemos ese sistema así como está y tenemos una muy buena luz, una luz de excelente calidad con la intensidad suficiente y tenemos CO2, pero no tenemos la parte de los nutrientes, las plantas no se nos van a desarrollar de manera adecuada. O el caso opuesto, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos un montón de nutrientes, tenemos un montón de luz, pero no tenemos CO2? Entonces vamos a quedar como en ese equilibrio donde va a estar, donde las cosas no se nos van a dar de buena manera. Ahora, por ejemplo, si yo tengo poquita luz, poquito CO2, pues voy a ocupar poquitos nutrientes. Mientras más luz y más CO2 tengamos en el sistema, más alimento o más nutrientes van a requerir nuestras plantas para un mejor crecimiento. Voy a tocar un par de puntitos ahí nada más para que queden, no es el fuerte de la charla, pero nada más para que lo tomemos como un patrón general para la gente que está empezando. ¿A qué nos referimos con la luz? Primero, la luz tiene que ser adecuada para un acuario plantado. Si no hay luz, no hay fotosíntesis. Es sencillo. O sea, no podemos tener un acuario plantado a oscuras. La cantidad es muy variable. Tal vez más adelante pues, se pueda dar otro tallercito sobre la parte de iluminación, que ya eso es todo un tema, ¿verdad? Que involucra un montón de cosas. Entonces, como en condiciones generales, es muy sencillo. Nosotros lo que ocupamos es que la iluminación sea adecuada para un acuario plantado. Eso quiere decir que va a variar mucho. En esto siempre hay mucha variación. Pueden ir desde los 20 lumens a los 40 lumens. Hay gente que es más sencillo medirlo en watt por litro o en watts por galón. Creo que es un watt por litro, que es un watt por litro, una cosa así. Si uno, no sé cuántos lumens es, bueno, hace 10 años nosotros teníamos acuarios con bombillos ahorradores y los acuarios se mantenían bien. No es lo mejor, pero es como un puntito necesario para que las plantas se mantengan bien. Leo, tal vez para hacer un paréntesis ahí y que la gente no se confunda, digamos, cuando se habla watt por litro, digamos, ya es un acuario que probablemente necesite tener CO2, porque Exacto. ya es mucha iluminación. Entonces, Exacto. si no vamos a tener un sistema de CO2, sí es mejor tirar un poquito más abajo de un watt por litro. Como por ejemplo, ahí Leo pone 20 a 40 lúmenes. Entonces, si no vamos a tener CO2, ojalá manejar unos 20 lúmenes por litro. Sí, eso es porque al final va asociado al triángulo que vimos antes, ¿verdad? Si tenemos muchísima luz, pues ocupamos muchísimo del resto. Si no tenemos mucha luz o la condición es un poquito más baja, pues entonces de jugar con números un poco más bajos. Eso sí, importante, que las plantas siempre requieren de 6 a 8 horas de iluminación al día. A veces la gente nos dice, es que qué deficiencias tiene esta planta. Y mira, ¿cuántas horas le encendes la luz? De 1 hora al día. Entonces, como que no se va a mantener o no se va a lograr dar, por así decirlo, la secuencia de las cosas para que funcione de manera adecuada. Entonces, en alternativas en el mercado, pues hay muchísimas opciones. Ahí es importante, en la tienda Seafarm, por ejemplo, pueden encontrar varios tipos de iluminación que son adecuadas. No solo es cuestión de intensidad. Hay gente que dice, pero yo tengo un montón de luz. También tiene que ser una luz específica para, pues, que promueva el crecimiento de las plantas, ¿verdad? Y lo más importante es que las plantas nos van a indicar cómo nos encontramos de luz.
Si tenemos mucha iluminación, vamos a ver que el crecimiento suele ser un poco más hacia lo ancho. Mientras de que si tenemos poquita iluminación, a veces puede que las plantas se hagan como, pues como varillas, para describirlo de alguna manera. Eso que a veces uno ve que las plantas, las distancias entre los nodos, o sea, donde salen las hojitas, cuando compramos la planta, vienen, ¿qué te digo?, pegaditos, como de medio centímetro, y conforme va creciendo la planta, en lugar de echar más hojas, lo que hace es estirarse y estirarse y estirarse, etiolarse. Eso es porque la planta está buscando más luz y está buscando la luz, pero todavía no alcanza. Con la parte de fotoperiodo, para responderle rápidamente a la compañera Andrea, eso es la cantidad de horas que tiene que estar encendido el acuario. Entonces, lo recomendable es que un acuario plantado se encuentre de 6 a 8 horas encendidas al día. ¿Qué hora? Depende pues, de uno. En mi caso, por ejemplo, los acuarios se encienden muy tarde para que cuando yo llegue tarde a la casa, ya el acuario se mantenga iluminado y yo pueda disfrutar. Entonces, volviendo al tema, volvemos al Leo, mismo triángulo, José. sí, dame un toque para responder esta igual que viene saliendo de lo de la luz. Andrea Cascante pregunta qué tipo de luz debe tener un acuario, por ejemplo, para una pecera de 40 galones. En eso, digamos, de 40 galones vienen siendo 160 litros, más o menos, ¿cierto? ¿Correcto? Si tuvieras, Andrea, sistema de CO2 presurizado y demás, volvemos a lo mismo, deberías de tener 160 watts o el equivalente a 40 lúmenes por litro. Entonces, dependiendo del sistema que tengas y si no tenés CO2, de ahí vamos para abajo a decir como mínimo unos 80 watts para tu acuario. Entonces, Igual, eso es una medida pues general, al final de cuentas, ahí poco a poco, ya en tu caso en específico, por ejemplo, si tenés un acuario plantado con condiciones muy específicas o querés algo, pues la iluminación va a ir en función a la clave del proyecto que tú quieras buscar. Entonces, el siguiente punto que se afecta, que es el que está hablando José en este momento, es relacionado a lo que es el CO2. El CO2 básicamente es una fuente de carbono, porque al final de cuentas es el principal sustento que utilizan las plantas. Sin carbono simplemente no hay pared celular porque los carbonatos presentes en el agua son parte de lo que utiliza la planta para alimentarse. Hay diferentes formas para inyectar el CO2, no le voy a entrar mucho en eso porque ya eso es todo un tema por aparte. Pero lo principal son el CO2, llámese a través de difusión de gas, por ejemplo, con un cilindro. Están los sistemas de levadura, no son tan funcionales, pero no, sí son funcionales, pero son un poquillo más incómodos. Hay que estar preparando la levadura. Si uno la prepara mal, la botella se explota. Hay un montón de historias ahí de terror que ya con los años hemos visto, entonces pues también cambian un poquito las cosas. La otra parte que hay que tomar en cuenta es que también hay gente que dice, pero es que yo tengo un acuario con plantas y nunca he inyectado nada y las plantas se mantienen bien. Pues bueno, parte de la respiración de los peces también difunde un poquito de ese CO2 en el sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos un acuario con bastante luz, con bastantes nutrientes, ocupamos que todo sea parejo y entonces que tenga una cantidad suficiente de CO2 en el medio para que las plantas lo puedan asimilar. Otra forma de aplicar CO2, otra forma de aplicar carbono o de que las plantas puedan obtener una fuente de carbono es mediante los suplementos de carbono líquidos. Ojo, el Excel Tico no es CO2 líquido, porque eso es uno de los grandes errores que la gente llega a tomar en cuenta. Que dicen, es que estoy metiendo CO2 líquido. No. Una cosa es el CO2 y otra cosa es el Excel Tico. El Excel Tico lo que es una fuente líquida de carbono con la cual las plantas logran asimilar una gran parte de sus nutrientes para sus procesos biológicos. ¿Cómo se aplica el Excel Tico? Pues bueno, lo primero es realizar un cambio de agua al 40% y aplicamos 5 mililitros por cada 10 galones la primera vez y luego 1 mililitro por cada 10 galones diario. ¿Por qué es que se recomienda aplicarlo así? Porque al final, como la molécula se va a ir descomponiendo de manera que las plantas lo puedan aprovechar, nosotros ocupamos asegurarnos tener siempre una cantidad de CO2, siempre tener una cantidad de carbono disponible para la planta. Ventajas de este producto, por ejemplo, el Excel Tico puede combinarse con inyección de CO2, uno puede tener inyección de CO2, aplicar Excel Tico, y aparte de eso, tiene la ventaja de que, por ejemplo, ayuda a que algunos otros elementos puedan ser asimilables por las plantas. Entonces, eso es una de las grandes
ventajas. Volviendo a la parte, ¿verdad? Ya vimos lo que es un poco lo que es la luz, vimos un poco lo que es el CO2 y ahora nos toca entrar en la parte de nutrientes, que es la parte fuerte de esta charla. En el caso de los nutrientes, vamos a dividirlos en tres pequeñas partes. Muchísimas formas, y esto es todo un tema maravilloso. O sea, hay gente que lo enfoca que los elementos móviles, que los elementos fijos. Yo lo voy a dividir más que todo en lo que son macroelementos, que son elementos que se encuentran en cantidades un poco mayores o que las plantas consumen más. Microelementos y elementos trazas, que son elementos que las plantas necesitan para sus procesos biológicos, pero no los consumen en la misma cantidad. Para verlo, por ejemplo, con un ejemplo un poco con el que estábamos hablando ahora con Andresillo, eso es como cuando la gente sale a correr, ¿verdad? O sea, los macroelementos son los nutrientes que requiere el atleta o el deportista para lograr mantenerse en condiciones y lograr rendir para la carrera. Y los microelementos son esos pequeños procesos o esas pequeñas cantidades de nutrientes que hacen que logre completar y que no se acalambre, por decirlo así. Entonces, vamos a llevarlo por la parte de los macros. ¿Cómo funciona esto? Y esto es una de las diapositivas más raras que la gente cuando ve se asusta montones y dice, no, hombre, yo mejor no voy a abonar. Hay muchísimo y esto puede ser tan complicado, tan sencillo como uno lo quiera hacer. Por ejemplo, eso es una de las partes de ¿cómo se llaman? Ay, se me acaba de ir la palabra. Los antagonismos. Los antagonismos y las sinergias de algunos elementos del abonado. Por ejemplo, esto ya es cuando ya la gente está un poco más metida y dice, mira, es que estoy decidido a que quiero llevar o quiero elevar tal concentración. Ya eso, pues lo pueden hacer. Hay muchísima literatura. Pueden revisar lo que son Metonbar, todo lo de los foros de acuarios plantados. Entonces ahí van a ver pues un poquito más esto. ¿Esto qué es lo que significa? A gran escala, que algunos elementos potencian o disminuyen la absorción de otros en el sistema. ¿Cómo se evalúa esto? Pues bueno, las plantas nos lo van a tener que decir porque al final no tenemos cómo sacarlo directamente. O sea, hay momentos en los que yo aplico, por ejemplo, hierro. Entonces yo sé que si tengo hierro, el aplicar un exceso de hierro me puede limitar o me puede potenciar la absorción de otros elementos. Eso ya es por si se quieren adentrar un poquito más. A gran escala, nosotros lo que vamos a tomar en cuenta es que los macroelementos son tres principales: nitrógeno, fósforo y potasio. Ahora, Ahí hay un tema que siempre... Leo un toquecito ahí antes de que avances en esto, porque me gustaría, digamos, ese tema de sinergias y antagonismos, digamos, lo he visto mucho y a mucho cliente, digamos, se le menciona. Pero yo, digamos, viendo las instrucciones de tus productos, digamos, de cómo está etiquetado y cómo se aplican los abonos de paraíso plantado, digamos, tal vez para que la gente esté más tranquila, si usted sigue las indicaciones del producto, igual va a tener un alto rendimiento, digamos, en las plantas. Correcto. Entonces, No solo... ese término de sinergias y antagonismos, digamos, se hila muy delgado, pero para alguien que está empezando, realmente vale la pena introducirse en esto. Ok, si ya alguien está muy metido y dice, mira, es que estoy ceñido en que quiero plantar esta planta en específica que ya uno sabe que es jodida, por decirlo de alguna manera, que uno dice, mira, es una planta delicada, ya en ese caso sí le toca. Para la mayoría de las personas, el 99% de usuarios de los productos, y no solo de paraíso plantado, de cualquier marca en general, los productos siempre están diseñados para que nosotros tengamos un desarrollo o las plantas tengan un desarrollo adecuado en la mayoría de las condiciones. Entonces, por ejemplo, por eso es que los productos se manejan con un plan de abonado, ¿verdad? Ahora, cada tanque es diferente, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, cuando el agricultor siembra papas a cuando el agricultor siembra chayotes, ¿verdad? Entonces, nosotros utilizamos como una medida general para tratar de cubrir la mayoría de los escenarios. Sin embargo, puede que existan casos en los que una persona, por ejemplo, tenga condiciones diferentes. ¿Qué te digo? Por ejemplo, que el agua de su casa venga con un montón de nitrógeno. Entonces ya eso se vuelve un caso particular. Pero la idea de los productos es que se trabajen de manera siguiendo la dosis de la etiqueta. Por ejemplo, en el tanque de IAPLC que trabajé yo literal lo que seguí fue la dosis de la etiqueta. Cambios de agua semanales, dosis de la etiqueta. Ok, dame para hacer ahí
la observación para los que no saben, el IAPLC es un concurso internacional de paisajismo plantado completamente gratis que se realiza en Japón y se envía solo una foto y con esa foto usted tiene que convencer a los jueces de que su trabajo está, digamos, dentro de el top 100 a nivel internacional. Entonces, para los que no saben, después pueden buscar más información sobre el IAPLC o nos pueden contactar por redes sociales y también con muchísimo gusto los guiamos para que puedan participar. Ok, bueno, listísimo. Entonces, vamos a seguir un poco para ahorita abrir un espacio en la parte de productos, de preguntas. Ok, después de esa parte lo que vamos a entrar es que vamos a hablar propiamente del nitrógeno. El nitrógeno es un nutriente móvil y es encargado de un montón de procesos en las plantas. La creación de aminoácidos, enzimas, clorofila, proteínas, ácidos, vitaminas. Básicamente es uno de los nutrientes principales con los cuales las plantas desarrollan el tejido. Por eso es muy importante tener nitrógeno. A veces la gente le tiene mucho miedo y lo hemos notado montones, por ejemplo, cuando vemos como las estadísticas de las ventas, que la gente se enfoca mucho en el potasio, ignora el nitrógeno. O tiene miedo porque dice, si tengo mucho nitrógeno, tengo muchas algas. Cuando a veces pasa lo contrario. Pasan muchos casos que, por ejemplo, cuando las plantas no tienen suficiente nitrógeno, al no tener que consumir, las algas consumen lo demás porque las plantas no logran adaptarse. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos la forma en la que nosotros tenemos nitrógeno. La forma más común o la forma más sana, entre comillas, en un acuario, es mantenerla en forma de nitratos, nitritos y amonio. Esas son como las formas en las que lo podemos saber. ¿Cómo sabemos si tenemos nitrógeno en el tanque? Bueno, la forma digamos, exacta sería mediante un test. Esa es como la forma en la que uno puede decir, tengo suficiente nitrógeno para, ¿cómo se llama? Tengo suficiente nitrógeno en el sistema para que mi acuario funcione. La otra forma, que es la forma en la que a mí me gusta mucho verlo, es la parte mediante los bioindicadores, en la cual básicamente las plantas nos dicen qué es lo que ocupan qué es lo que ocupan las plantas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos hojas adultas que presentan un color amarillento, empiezan desde la punta y se empieza a consumir hacia adentro, o presentamos brotes con coloraciones muy amarillos y claros, o las hojas empiezan como a descomponer desde la punta hacia atrás, probablemente tenemos carencia de nitrógeno. Pero también está el otro lado, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo tengo exceso de nitrógeno? Cuando yo digo, me pasé del nutriente. En ese caso, pues bueno, algunos síntomas que nosotros podemos ver es que las hojas se tornan de un color verde muy oscuro. El verdor general del sistema funciona. Recuerdo una anécdota bien interesante con eso, cuando Andrés estuvo montando su tanque y decía que el nitrógeno no le subía y no le subía y aplicaba montones de nitrógeno. Y claro, en un momento el tanque se puso verde lindísimo, ¿verdad? Luego descubrió que es que el test estaba dañado, ¿verdad? Pero entonces, digamos, ese tipo de cosas son como indicadores que nos permiten ver si tenemos mucho o tenemos poco. Y uno de los temas que también a veces se suele confundir un poco con el tema de la luz, por eso es importante asegurarnos primero de tener luz, la parte de CO2 antes de... Es ese punto 4, que el aumento del espacio entre los nodos se empieza a estirar. Entonces, por ejemplo, los nodos es de donde salen las hojitas de la planta. O sea, para ver si se puede ver, ahora sí. Es el espacio donde salen las hojitas de la planta. Entonces, cuando hay un sistema con muchísimo nitrógeno, vamos a notar igual que las plantas empiezan a ser como varillas, empiezan a alargar. ¿Eso por qué? Porque la planta, como tiene tanto nutriente, ella ve la oportunidad para crecer. Entonces, en lugar de enfocarse en crecer de manera adecuada, de nada más empieza a generar tejido a lo loco. Esta es una imagen Leo, un segundo ahí. representativa. Nada más para dejarle claro a los más nuevos, ¿verdad? Que no confundan el exceso de nitrógeno, como dice Leo, con la falta de iluminación, ¿verdad? Porque esa Exacto. distancia entre nodos o que el tallo se alarga mucho y la distancia entre las hojitas es muy grande, puede ser exceso de nitrógeno si nosotros aplicamos un exceso, porque yo no creo, digamos, que aguas a nivel país tengan tanto nitrógeno como para generar un exceso. No. Pero entonces, si se nos fue la mano en nitrógeno, podríamos estar seguros de que esa es la razón, pero si no, el 90% de las veces va a ser falta de iluminación. Exacto.
Por eso, José, es que la charla va sobre esa línea, ¿verdad? O sea, primero tenemos que asegurarnos de tener luz, después tenemos que asegurarnos de tener la parte de carbono, que es como el nutriente esencial, es como el elemento esencial para el crecimiento, y luego lo que sería la parte de nutrición vegetal. En esa imagen, esa es del sitio pezverde.es, ellos son una tienda en España, tienen una imagen pues bastante clara en la que podemos ver cómo se ve la deficiencia de nitrógeno, que podemos ver que las hojas empiezan a tornar amarillas de las puntas hacia atrás, pero no se ve el daño no se ve el tejido con necrosis, nada más se observa el daño en las hojas. Nosotros a nivel de productos, lo que utilizamos es Nitrum, es nuestro suplemento de nitrógeno. Esos pues tienen un tema bien interesante y es que trabajan una dosis avanzada en caso de que alguien ya quiera pues decir yo quiero llevar al nitrógeno tantos ppm, o una dosis general para principiantes, que es la de aplicar 1.5 mililitros por cada 10 galones 2 veces por semana. Con esto nosotros nos aseguramos de que en un sistema o en un acuario plantado vamos a tener suficiente nitrógeno para que el sistema se dé bien. ¿Ok? El siguiente macroelemento del que vamos a hablar un poco es el fósforo. El fósforo normalmente lo vamos a ver en forma de fosfato. ¿Ok? Es muy importante porque también son de los elementos temidos, ¿verdad? La gente dice fósforo igual algas y eso pues no es del todo cierto. El fósforo es súper importante porque toda la energía del que recibe la planta, de la luz, es almacenada a través de intermediarios fosforados y después es utilizada para respiración celular y para síntesis de proteínas. El fósforo va a variar mucho dependiendo del pH, por eso es importante siempre trabajar en pHs cercanos a lo neutro, porque por ejemplo, pH es muy alto, la absorción del fósforo suele bajar. Entonces, cuando el pH es al revés, cuando el pH a un pH menor, menor será la absorción de este elemento. Y eso lo que va a hacer es que a veces nosotros veamos una carencia, aunque tengamos el elemento en el agua. Entonces, por ejemplo, yo realizo un test de fósforo, pero tengo un pH muy bajo, entonces puede que suele ver un poco la deficiencia. Los bioindicadores del fósforo, bueno, vamos a manejarlo en dos maneras. La carencia de fósforo, nosotros vamos a ver que las plantas se ponen un color verde muy oscuro, las hojas se empiezan a empezar como manchas. Eso se ve muy común a veces cuando uno ve la hoja y lo que observa es como que el tejido se daña, o sea, como que la hoja nada más de un pronto a otro, como si hubiese agarrado yo un cepillo de raíz, le quitara como la partecita verde y dejara como las nervaduras de las hojas. Eso se ve mucho, o que las hojas nada más dicen, qué raro, pero uno ve la planta lo más bien y a los 2 días nada más cuando lo está viendo, ya observa como que se ven los huequitos. Eso suele aceptar mucho, suele presentarse mucho. Las plantas se debilitan y como se encuentra esta deficiencia presente de por medio, eso lo que hace es que las plantas sean susceptibles de coger otras enfermedades. ¿Cuál es la otra cara del fósforo? Bueno, el exceso de fósforo. Cuando uno tiene muchísimo fósforo en el sistema, el fósforo suele bloquear otros elementos, principalmente lo que son microelementos, calcio, hierro, magnesio, se pueden ver un poco afectados en caso de nosotros tener ese exceso. Entonces, eso es muy raro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando yo tengo ese exceso, no voy a ver tanto el exceso de ese elemento, sino voy a ver las deficiencias que me están provocando la falta de los otros. Aquí tenemos una imagen representativa. No sé si pueden, tal vez, si se nota la comparación, José, de la otra. Digamos, en la otra el tejido se veía dañado desde la punta, mientras que en ese caso las hojas pueden estar verdes y nada más de un pronto a otro se empezaron a podrir. Eso se observa mucho en lo que son Echinodorus y también a veces se observa bastante en las anubias. Sí, sí se nota la diferencia bastante. La forma en la que nosotros evitamos esa deficiencia es con el fósforos. Nosotros es un producto enfocado en eso, propiamente en atacar esa deficiencia. No está enfocado y es una dosis segura, por lo cual no va a provocar algas. Y la dosificación es 1 mililitro por cada 10 galones, 2 veces por semana. Leo, El una otro pregunta, elemento es el más vendido de Costa Rica. una Sí, dime. pregunta que me hacen mucho a mí, digamos, en el número de la tienda. Si yo no tengo tiempo, porque la mayoría de tus productos dicen aplicar 2 veces por semana, digamos, fósforo o nitrógeno. Si yo no tengo tiempo o sé que no me va a dar tiempo a aplicar la segunda vez en una semana, ¿puedo aplicar las 2 dosis al mismo tiempo? Es mejor no hacerlo. Es mejor no hacerlo porque, digamos, la idea de que se tengan eso es que la planta siempre tenga disponible, pero que nosotros no tengamos un remanente adicional que puedan aprovechar, por ejemplo, las algas.
No va, digamos, no es que se van a morir las plantas o que los peces se van a morir, eso no. Lo que pasa es que es mejor siempre tener un poquitito para que las plantas tienen el nutriente, lo van consumiendo, tienen el nutriente, lo van consumiendo. Ok, Ahora, la entonces, pregunta también que yo he recibido mucho en redes es el tema de si yo puedo mezclar los productos. Por ejemplo, si yo puedo aplicar nitrógeno, fósforo, potasio y todos el mismo día. En ese caso, nosotros lo que sugerimos es que si toca mezclarlo o que si la gente pues no tiene disponibilidad, lo ideal siempre es trabajarlo por días aparte. Pero si no, por ejemplo, que el mismo día que aplique nitrógeno, fósforo y potasio, el día que aplique fósforo, perdón, no aplique microelementos, o sea, no aplique ni integrum ni ferrum, para evitar justamente lo que vimos antes, ¿verdad? De que ¿cómo se llaman? Las interacciones entre los elementos o entre los compuestos hagan que tal vez se pierda un poquitito la eficiencia. No es que el producto no va a funcionar del todo, pero sí tal vez la eficiencia baje un poco, ¿verdad? Entonces, eso es como lo que queremos evitar. sí, El digamos, tercer macro, eso era lo que te quería comentar, digamos, porque para que la gente le pierda el miedo, digamos, que exacto. es realmente lo que a mí me interesa, que los nuevos le pierdan el miedo a abonar y pierdan el miedo a usar los productos. Digamos, yo en mi caso soy muy dejado, digamos, para llevar métodos así, muy metódicos. Digamos, yo soy más atarantado a la hora de trabajar en mis acuarios. Y yo normalmente los aplico todos juntos, porque sé que si no aplico todos, el otro se me va a olvidar el día siguiente. Se te va a ir uno, Entonces, correcto. sí, entonces prefiero abonar que no abonar. Sí, sí, Por experiencia, digamos, que siempre lo he usado así, me imagino que pierdo eficiencia, pero siempre he obtenido buenos resultados. sí. Es que la gente piensa que un producto cancela al otro y eso no es cierto. O sea, no es que automáticamente cuando el agua es un medio muy complejo, ¿verdad? Y hay muchísimas cosas pasando al mismo tiempo. Entonces las plantas logran acomodarse para recibir eso. Sin embargo, puede que a veces una planta requiera más energía para absorber un elemento en específico si pues hay un exceso del otro. Como te digo, no es que el producto va a dejar de funcionar, pero lo mejor es aplicarlo en cantidades un poquito pues más distanciadas. Y en el caso de que toque combinar, por ejemplo, lo que son Integrum, Ferrum, tratar eso sí de evitarlo por aplicarlo el mismo día. Por ejemplo, si aplican macros lunes, martes, miércoles, en ese caso, perdón, lunes y lunes, entonces por ahí de miércoles una cosa así, aplicar la dosis de microelementos. Ok, Leo, ahí otro toquecito nada más para avisarles a los que están haciendo preguntas en el chat, es que después de la presentación de Leo vamos a responder todas las preguntas, entonces para que no crean que los estamos dejando sin resolución, nada más regálennos a terminar la presentación y empezamos a retomar todas las preguntas que han hecho. Ok, sí, listísimo. Más bien que he dicho que la gente tiene bastantes inquietudes porque al final de eso se trata esto, ¿verdad? El tercer macroelemento es el potasio. El potasio ahí es un macronutriente móvil y es muy, muy, muy importante porque se encarga de, más que todo, está enfocado en lo que es la parte de la protección de la planta contra las enfermedades. Promueve el desarrollo de las raíces, por eso es muy importante cuando tenemos un acuario recién empezado, pues tener cantidad suficiente de potasio. A diferencia del nitrógeno y el fósforo, que por ejemplo, y también ese es uno de los grandes mitos, o mitos no, uno de los grandes huecos que hay en esto es que la gente dice, pero es que el nitrógeno y el fósforo proviene de las heces de los peces, ¿verdad? Sí es cierto, solo que la cantidad que ellos defecan no es lo suficientemente alta, pues para suplir la necesidad vegetal de todas las plantas. En un caso que tengamos buena luz y suficiente carbono en el agua. En el caso del potasio, el potasio es un elemento que por sí solo no se agrega ni en el alimento ni con las heces y suele ser muy escaso en el agua como tal. Entonces, por ejemplo, el potasio viene mucho en lo que son algunas arcillas. Las arcillas suelen ser un medio que aporta bastante potasio y aparte de eso nosotros lo tenemos que aplicar con productos por aparte. ¿Cómo lo podemos tomar en cuenta? Bueno, el potasio, el bioindicador de la carencia de potasio es una eficiencia muy, muy, muy famosa que se suele ver mucho, y es que nosotros vamos a ver como unos pequeños puntitos blancos, unos puntitos como unos huequitos de alfiler, como si nosotros tomáramos la hoja y le empezáramos a hacer un montón de huequitos finitos por todo lado. Y otro de los síntomas que vamos a ver es la famosa clorosis, o sea que vemos que la planta, en lugar de mantenerse verde y saludable, pues se va poniendo como blancuzca, por describirlo de alguna manera.
Por el otro lado, cuando nosotros tenemos exceso de potasio, y también ahí es donde se confunde un poco, ¿verdad? Porque vean que también puede producir clorosis. Entonces, uno dice, hey, pero tengo el mismo síntoma cuando tengo mucho, cuando tengo poco. Pues sí, es de esas cosas en las que algunas cosas pues empiezan a afectar. Algunas de las cosas que notamos también es que las hojas se ven encogidas, curvadas y un poco arrugadas, y aparecen las deficiencias o aparecen la clorosis porque se ve afectada la absorción de otros nutrientes. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos muchísimo potasio en el sistema, vamos a ver deficiencias de otros elementos que tal vez, digamos, no es que no estén, sino que las plantas no los pueden absorber. Por eso es muy importante siempre, independientemente de cuál producto estén utilizando para abonar, traten de mantener como referencia la dosis de la etiqueta, porque al final de cuentas hay toda una formulación y todo un trabajo detrás de eso. Eso, José, lo hemos visto montones cuando la gente llega y dice, yo aplico 200 gramos de potasio 6 veces a la semana, y uno... Entonces, sí es bueno siempre pues guiarnos bajo algún método para lograr tener un acuario saludable. Sí, En exactamente. el caso Ahí del potasio, es importante, Leo, recalcar eso, ¿verdad? Que, digamos, Leo, durante su investigación, digamos, para sacar estos productos al mercado, se llevó su tiempo en medir dosis con los parámetros que normalmente ya se logran encontrar en internet, digamos, qué cantidades necesitamos de cada nutriente para un acuario saludable. Ya eso está más que estudiado. Entonces, confíen en la etiqueta y probablemente no es que no les pueda salir algo mal, pero sí van a tener de menos probabilidades, ¿verdad? De que algo salga mal, porque ya eso está más que estudiado y más que balanceado. Entonces, confíen en la etiqueta del producto y debería de irles bastante bien. claro, incluso, por ejemplo, si ya algún acuario pues tiene unas necesidades especiales, que te digo, por ejemplo, si vos tenés un acuario que tiene un montón de tapizante y requiere pues una dosis más, ya las mismas plantas les van a ir indicando qué es lo que requieren. Un tema muy interesante en eso, en el caso de cuando las hojas se dañan, para seguir con este ejemplo del potasio, es que cuando nosotros tenemos una hoja que ya presenta huequitos y que ya presenta deficiencias, nosotros en ese momento decimos, ok, mira, a esto le falta potasio, y lo que tenemos que hacer es cortar las hojas. Cortar las hojas, la poda motiva el crecimiento, y un dato bien interesante es que las plantas no logran reparar las hojas. Entonces, cuando ya una planta presenta deficiencias, lo mejor que yo puedo hacer es cortarle las hojas viejas para que la planta, en lugar de desperdiciar energía, tratando de mantener una hoja dañada, enfoque los nutrientes que tiene en las hojas, los brotes nuevos. Eso pasa mucho, y también es una de las cosas que a veces nos da miedo, ¿verdad? Que nos da miedo la poda. Dejamos que las plantas crezcan y crezcan y crezcan y crezcan, y en realidad parte de mantenerlas saludables es cortarla. Cortar las plantas estimula el desarrollo. Sí, ahí también quiero hacer un En paréntesis, el Leo, caso del porque potasio, Es una de las cosas que más escucha uno, digamos, en redes sociales o cuando le hacen a uno consultas de que tienen problemas de deficiencias o de algas. Obviamente uno como acuarista sabe lo que duele, digamos, cortar una bucefalandra o una nubia o un helecho que se ha llevado mucho tiempo en crecer, pero yo siempre les digo a mis clientes, aquí lo que nos interesa, digamos, es el tallo madre o el rizoma, que es el que nos va a generar nuevos brotes, y al final nosotros quitándole ese esfuerzo que la planta está gastando en intentar reparar daños, lo va a utilizar para fomentar brotes nuevos, hijos nuevos. Entonces siempre es mejor podar antes que intentar reparar algo que probablemente sea irreparable. exacto. Tal vez es ahuevado porque uno la ve y dice, ay, tan grande que estaba y la voy a cortar, pero a largo plazo es lo mejor para la planta. En el caso del potasio, el producto que nosotros tenemos diseñado para esto se llama Potash. La dosificación es bastante sencilla. Vean que las dosificaciones de nuestros productos son muy bajas. Entonces, eso lo que permite es que cuando nosotros compremos una botella, pues nos vaya a rendir bastante. La dosificación es muy sencilla. Es 1.5 mililitros por cada 10 galones, 2 veces por semana. Entonces, ya con esto cubrimos lo que es la parte de los macroelementos. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son los microelementos. Al final de cuentas, en microelementos, las plantas absorben una infinidad de cosas, porque esa es la realidad. Las plantas aprovechan desde hierro, zinc, boro, manganeso, molibdeno, cobre, sodio, calcio, manganeso, etcétera. Como puse 2 veces. Entonces, pasa que se observa mucho
¿Qué es lo que pasa? Bueno, a diferencia de los macroelementos que las plantas los absorben en concentraciones más altas, los microelementos se mantienen en cantidades más pequeñitas. Pero que sean más pequeñitas no significa que las plantas no nos necesiten. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, que a veces nosotros tengamos un acuario que uno dice, mira, pero está en un excelente estado, se ve muy bien, pero las hojas me aparecen con alguna deficiencia. Entonces, ahí es donde entran los microelementos. Entonces, son concentraciones muy bajas a comparación de los macros y son vitales para el proceso celular. Por ejemplo, muchos de los sistemas del sistema inmunológico, por ejemplo, de las plantas, utiliza microelementos. El cobre, que nosotros le tenemos un toque de miedo ahí por la parte de las, ¿cómo llaman? De las gambas y los caracoles, en concentraciones bajitas, las plantas lo utilizan para formar su sistema inmune. Entonces, eso les ayuda a combatir enfermedades. En general, pues bueno, los microelementos son de origen mineral y suelen estar presentes en el agua de grifo. Ojo aquí hay un tema muy importante y es que como el agua de la cañería varía muchísimo de lugar a lugar, entonces puede que nosotros tengamos un agua que esté muy cargada en microelementos y se mantenga muy sana, o puede que el agua que nosotros tengamos le falte un microelemento que si por desgracia es el que la planta ocupa y no lo tiene, la planta no va a desarrollar ese sistema bien. Ejemplo, en mi casa el agua viene muy cargada de microelementos. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, primero porque todo se calcifica. Aquí hay muchísimo calcio, mucho magnesio. Incluso, por ejemplo, si uno abre un tubo que tiene mucho tiempo de estar cerrado, como esas primeras 3 gotitas, siempre salen como rojitas, digamos, como que indican que hay un poquito de hierro ahí de por medio. Sin embargo, para evitar ese tipo de deficiencias o que me falte alguno, lo ideal es utilizar productos para completarlo. Bioindicadores que nos dicen la carencia de microelementos. La estructura de los tejidos nuevos no se forma bien. Eso, por ejemplo, es cuando uno ve la hoja y uno dice, mira, me va a dar un brotecito nuevo, y ese brotecito, en lugar de salir formándose bien y formar las hojas con una estructura correcta, crecen como torcidas, crecen como así, como arrepolladas. ¿Eso por qué? Bueno, porque, por ejemplo, los microelementos, como lo que es calcio, magnesio, son muy importantes para el desarrollo de la estructura celular. Entonces, por ejemplo, cuando la planta tiene que construir un tejido un poquito más grueso y no tiene calcio, de la construcción le queda con huecos. Entonces, vamos a notar esa parte. Los brotes son pequeños, de crecimiento distorsionado, las hojas nuevas suelen ser muy pequeñas y a veces presentan como puntitos amarillos, pero no huequitos como los del potasio como tal, sino como manchitas. Es importante diferenciarlo, ¿verdad? En el caso del potasio van a ser huecos como si yo agarrara un alfiler y lo pasara por las hojas, mientras que cuando hay deficiencias de microelementos suelen ser como manchas amarillas. Ahora, es muy variado. Entonces, por ejemplo, la deficiencia de calcio y magnesio va a ser parecida, pero levemente diferente que la deficiencia de calcio, por ejemplo, es parecida, pero levemente que es diferente que la de calcio, que la de magnesio. Entonces, en ese caso, pues es importante que trabajar o una fórmula que sea un poquito complementaria, o si ya yo estoy muy seguro de que lo que me falta es algo en específico, pues entonces trabajo sobre eso. La otra parte en la que nosotros tenemos exceso de microelementos, por ejemplo, si tenemos muchísimos microelementos, podemos llegar a presentar deficiencias de fósforo. No porque el fósforo no esté presente, sino porque la planta le va a tomar más energía para procesar ese elemento que de lo que debería ser normalmente. En el caso de nosotros contamos con 2 productos para suplir la parte de microelementos. Los microelementos como tal, el completo, por así decirlo, de microelementos, es el Integrum. Es un producto que se aplica 5 mililitros por cada 10 galones una vez por semana. Y en caso de que las personas quieran subir propiamente solo el hierro, tenemos Ferrum, que es la dosificación es la misma, son 5 mililitros por cada 10 galones una vez por semana. Más o menos esto cubre, pues como en general, de manera muy simple tal vez, pero cubre como la parte esencial de lo que es el abonado de un acuario plantado. Les voy a compartir un codiguito, tal vez los que tienen el teléfono o pueden escanearlo, si no igual lo vamos a compartir en las redes de Seafarm, donde pueden ver una pequeña compilación, es como una hojita, donde vamos a ver como un resumen de esta presentación. Entonces, por ejemplo, dice, no sé, la planta presenta huecos como de aguja de un alfiler,
y qué producto recomendado para digamos, evitar esa deficiencia. De mi parte, pues eso sería muchísimas gracias a todos por sacar casi esta hora, ¿verdad? Hablando paja. Entonces, José, no sé si procedemos a la parte de las preguntas. ¿Me escuchas, José? No te escucho. No, que voy a ponerme aquí al día con las preguntas, pero antes quería aprovechar respecto a esto del Integrum, que hablaste, digamos que en tu caso, la cañería te llega, el agua del grifo, digamos, te llega muy alta en elementos traza o en micronutrientes. Igualmente, aunque nos llegue así, igualmente entonces siempre es bueno aplicar Integrum o Claro. aplicar algún otro medio de microelementos. Sí, porque el gran problema con eso es que los microelementos es una suma de un montón de cosas en pequeñas cantidades, ¿verdad? Entonces, como yo desconozco exactamente qué es lo que estoy recibiendo, sí es mejor aplicarlo para asegurarnos que la planta siempre tenga. Hay algo, mucha gente le gusta su método abonado, que es el famoso método de los mínimos, ¿verdad? En lo cual uno lo que busca siempre es que es mejor que la planta tenga elementos disponibles, aunque sea en una cantidad bajita, a tener faltantes. Entonces, por ejemplo, yo prefiero aplicar, realizo el cambio de agua, aplico Integrum para asegurarme de que si alguno de los elementos que no viene en la cantidad adecuada, pues ya tenerlo, ya tenerlo, digamos, de manera adecuada en mi sistema. Ok, entonces Leo, digamos aquí para empezar, Andrea Cascante nos pregunta, ¿cómo puedo saber si las plantas de mi acuario necesitan fertilizante? Ok, ahí pues bueno, la principal manera es primero saber que nosotros tenemos suficiente luz y tenemos una fuente de carbono. Esa es la primera parte. Y después de eso, pues lo que nos toca es empezar a ver nuestras plantas y poco a poco darnos cuenta de qué es lo que tienen o qué es lo que les hace falta, como lo vimos en la presentación. También es muy, muy, muy importante y es súper útil. Uno busca en Google, hay una tabla que se llama uno busca así, deficiencias acuario plantado no, plantas marcadoras acuario plantado. Y entonces eso te da como una lista gigante de algunas plantas o de una gran cantidad de plantas comunes que expresan la deficiencia. Entonces, por ejemplo, vas a notar que dice hidrófila corimbrosa, es una indicadora de falta de potasio. Entonces, eso nos ayuda a que si tal vez el ojo le cuesta un poco identificar la deficiencia, eso nos ayuda a que a través, digamos, del seguimiento de los bioindicadores, veamos si nuestras plantas necesitan o no ese nutriente. Sí, igualmente me gustaría, Leo, agregar, digamos que todas las plantas necesitan fertilizante, Claro. en mayor o menor medida, pero todas. O sea, si nosotros tenemos un acuario plantado, vamos a tener que fertilizar sí o sí. Incluso vieras que es muy interesante porque, por ejemplo, hace un tiempo que estábamos allá en la actividad de México con Luca Galarraga, él nos decía eso, nos decía, si usted puede llegar y ¿cómo se llama? Y aplicar los fertilizantes, dependerá de lo que usted quiere. Si usted quiere que su acuario crezca rápido, usted le mete mucho CO2, mucha luz, muchos nutrientes y él va a crecer rápido. Si usted lo quiere tal vez porque no tiene mucho tiempo, además, entonces baja un poquitito y ahí uno va jugando con esa parte. Pero sí es un hecho que los nutrientes de ahí son esenciales para el crecimiento vegetal, ¿verdad? Al final de cuentas, de ahí las plantas no pueden desarrollar lo que no tienen. Exactamente. Nos pregunta Andrea Cascante, Leo, igual, ¿qué tipos de fertilizantes debo usar y con qué frecuencia debo usarlos? Bueno, eso dependerá mucho del acuario que tengas. Por ejemplo, si tenés un acuario de bajos requerimientos, o es un acuario pequeñito, no le tenés mucha luz. Por ejemplo, nosotros tenemos una línea que se llama Macros, que ese es como un nitrógeno, fósforo, potasio combinado. Eso pues ayuda para acuarios para la gente que está empezando. O si ya, por ejemplo, ya tenés un acuario un poquitito más denso, ya tenés muchísima más luz, ya tenés un poco de condiciones así, la línea individual de Nitrum, Phosphorus y Potash es lo ideal para ese caso. Y la frecuencia de los productos pues vienen especificados en la etiqueta. Normalmente van 2 días por semana y en el caso de los microelementos una vez por semana. Ok, ok. Leo, pregunta Carlos Lobo, ¿cuáles son las plantas marcadoras de deficiencias más comunes?
La lista es gigante, entonces ya casi se las comparto el link en el chat para que nada más puedan accesar, porque sí, hay muchísimas, digamos, hidrófilas, las rotalas son muy buenas para marcar deficiencias, algunos tapizantes, por ejemplo, el gloso. Entonces sí hay muchísimas plantas que nos ayudan a marcarlo, pero la lista es bien, bien, bien grande. Entonces Sí, eso en realidad es bueno, ¿verdad? Porque al final de cuentas hace que la probabilidad de que yo tenga una planta marcadora en mi acuario pues sea más alta. Ya casi que les compartimos el link ahí para que lo sí, puedan tener a exactamente. mano. Y también para que con el link verifiquen, porque hay unas más eficientes que otras. Muchas funcionan para lo mismo, pero digamos, como el caso de la corimbosa o la rosanervi, que son tan eficientes para marcar deficiencia de potasio, son como las mejores dos opciones tal vez de una larga lista. Entonces ahí ustedes pueden fijarse y buscar realmente cuál les sirve para el plantado que están haciendo y, y cuáles son las más eficientes, ¿verdad? Porque Sí, ese o es un cuáles tema son. también importante a tener en cuenta, es que no toda planta nos va a funcionar para el diseño que queremos desarrollar. Ya para los que, digamos, tienen diseños, digamos, preconcebidos o tienen alguna idea de lo que quieren hacer, hay plantas que tal vez no funcionen para lo que quieren plantar y por lo tanto, mejor de la lista sacan alguna otra opción que les pueda funcionar. Leo, pregunta Pablo Jiménez, a la hora de abonar, ¿es mejor con la luz encendida o sin la luz o es indiferente? Esta pregunta se ve muchísimo. Eso es como la pregunta más grande y el tema de la conversación en las cantinas de los plantados, me imagino yo, porque eso es como la duda eterna, ¿verdad? Ok, hay diferentes cosas. Por ejemplo, en el caso del Exceltico, la gente dice, yo lo aplico en las noches para que funcione como antialgas, porque el CO2 o el carbono es asimilado por las plantas en la fase luminosa de del proceso de fotosíntesis. Entonces, por ejemplo, la gente lo que dice, no es, y no sé de dónde salió en realidad, pero ha sido acuñado a través del tiempo. La gente dice, yo aplico como antialgas en la noche y como fertilizante durante el día. Entonces, por ejemplo, eso, y también tiene un origen en realidad, porque, por ejemplo, muchos de los estudios que se hacían originalmente para la parte de abonado estaban hechos en suelo o plantas de uso agrícola. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba? Que antes muchos de los compuestos que se utilizaban, por ejemplo, el hierro, para hablar del más común, el hierro antes o dependiendo de la fuente que se utilice es fotosensible. Entonces, por ejemplo, si la gente utiliza hierro de DTA, es más probable que la parte funcional del hierro, por así decirlo, la parte asimilable más fácil, se pierda con exceso de luz. En el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros utilizamos hierro gluconato. Entonces, el gluconato lo que hace es que sea más resistente a diferentes condiciones. Entonces, se pierde como esa idea de que es necesario aplicarlo de noche para que lo asimilen, porque al final de cuentas la molécula va a soportar. En lo personal, a mí lo que sí me gusta es abonar después de un cambio de agua. Eso porque yo cuando realizo el cambio de agua, quito una gran parte o quito los excesos, entonces me gusta aplicar para que las plantas tengan. En el caso del Excel, por la aplicación diaria, no hay diferencia si yo lo aplico en la noche, si lo aplico en la mañana, si lo aplico al final del día, porque es una dosis diaria. Lo único que sí es recomendable es esa parte, ¿verdad? De que evitemos la dosificación de algún, digamos, de fósforo y microelementos el mismo día. Pero con respecto a la hora, hay gente que le gusta abonar, ¿qué te digo? 2 horas antes de que se enciendan las luces. Tiene sentido porque las plantas cuando van a arrancar el proceso, pues van a tener los nutrientes a disposición. Sin embargo, no quiere decir que 3 horas después el nutriente dejó de existir. El nutriente se encuentra en el agua dando vueltas. Claro, que eso también, digamos, a mí me gusta tal vez como quitarle el miedo a la gente. Yo sé, o sea, yo sé que para los más profesionales, digamos, van a hilar más delgado y le van a encontrar más peros y mil métodos diferentes, digamos, pero aquí lo importante es que aunque usemos una fuente de hierro, digamos que en el caso de los productos de paraíso plantado no padecen ese problema, pero que sea fotosensible, igualmente, aunque sea fotosensible, no es que todo el hierro se perdió y Exacto. que la planta no va a poder consumir nada de hierro. O sea, siempre queda algo utilizable y la planta lo va a aprovechar a toda costa, ¿verdad? Porque Ah, ella necesita alimentarse.
Solo que va a tener en ese caso justamente esa expresión, o sea, ella tal vez energéticamente, en lugar de absorberlo de manera más sencilla, va a tener que gastar un poquito más de energía para lograr absorber ese nutriente, pero no es que el abonado se va a perder cuando entra la luz. Claro. Leo, pregunta Chapu Mora, ¿cuál es el momento exacto para comenzar a abonar después del ciclado o durante el mismo ciclado? Ok, eso es muy relativo a cada acuario. Por ejemplo, en el caso de los acuarios de competición, cuando uno monta, uno cambia el agua montones de veces el primer mes. Y también, por ejemplo, dependerá mucho del sustrato. En el caso mío, por ejemplo, yo estoy utilizando sustrato comercial, que es muy cargado. Entonces, yo durante el primer mes no abono. O bueno, lo recomendable no es abonar eh, ni Excesivamente. nitrógeno ni fósforo, porque en sana teoría el sustrato tiene tanta cantidad que vamos a tener un exceso. Sin embargo, eso depende mucho de cada sistema. Por ejemplo, si yo tengo un acuario que le metí full plantas, full CO2 desde el primer día, y ya realmente el acuario está cubierto un 80%, yo puedo, por ejemplo, aplicar la mitad de la dosis de nitrógeno y las plantas me lo van a agradecer. Pero dependerá mucho de cada sistema, ¿verdad? Si ya, por ejemplo, yo tengo un sistema o un sustrato que yo sé que es muy, muy cargado, por ejemplo, aquí la gente le ha pasado mucho con Aquasolum, creo que la gente le dice, es que al principio me hace un montón de algas y lo voy a abonar y le voy a meter más. Entonces, tal vez es mejor esperar alrededor de un mes para que los procesos de nitrógeno, el ciclo del nitrógeno como tal, la formación de amoníaco, nitrito y demás, se estabilicen un poco y después de eso empezar a aplicar el nutriente. También tomar Claro, en cuenta de que muchos nutrientes, perdón, José, para terminar, sí, que muchos nutrientes los absorbe la planta mediante el sistema de radicular, mediante las raíces. Entonces, cuando las plantas están recién ingresadas, si todavía no son podas, por ejemplo, si son podas que todavía no tienen un sistema radicular formado, entonces puede que les tome un poquito más aprovechar esa cantidad de nutrientes. Y tras de que las plantas no están creciendo bien, tengo mucha luz o tengo suficiente luz y tengo CO2, puede que yo vea un poquito de aparición de algas. Es normal en un acuario recién iniciado. claro. Y otra cosa, digamos, que a mí me gusta mucho dejarle claro a los clientes es que hay una gran diferencia entre un acuario densamente plantado, ¿verdad? Que yo me imagino, Leo, que tus productos están basados en un acuario plantado. Exacto. No es lo mismo decir, tengo un acuario plantado, tengo un acuario con una o dos rollitos de plantas, que ahí hay que tener mucho más cuidado, ¿verdad? Porque esas dos plantitas no nos van a consumir jamás lo que nos consume un acuario plantado, densamente plantado. Entonces, para gente que tenga acuarios así, digamos, con poquitas plantas, pueden disminuir la dosis etiquetada en tus productos o con la misma dosis funciona bien. Sí, yo en ese caso, por ejemplo, de hecho siempre cuando la gente me escribe o nos escribe ya sea por el Instagram o por el Facebook, yo lo que le pido es como una foto del acuario. Entonces, por ejemplo, y hemos notado que funciona. Cuando la gente tiene un acuario, ¿qué te digo? Como en ese caso, que lo que tiene son una Echinodorus por aquí, un par de anubias, una cosa de esas, lo que recomendamos es que utilicen dosis más bajas. ¿Para qué? Para asegurarnos que las plantas siempre tengan el nutriente que necesitan en la cantidad mínima, pero que no tengamos un exceso que lo puedan aprovechar otros tejidos como son las algas, ¿verdad? En el Claro. caso del Excel tico, ahí sí es importante que independientemente si yo tengo 10 plantas, una planta o 5 plantas, sí mantener la dosis. Porque al final lo que buscamos es tener siempre la cantidad, digamos, la concentración media del producto disponible en el agua. Entonces, si yo echo muy poquito, no voy a lograr compensar lo que se descompone día a día, por así decirlo. Claro. Leo nos pregunta Andrea Cascante, ¿puedo sobrefertilizar el acuario? ¿Y cuáles son los signos de haberlo hecho? El principal signo, bueno, vamos a ver los síntomas que vimos anteriormente de los excesos, por ejemplo, que vamos a tener algunos bloqueos o algunas cosas por ese lado. Pero el principal síntoma que nosotros podemos llegar a, no siempre se va a ver, pero puede llegar a, es la aparición de algas. Porque cuando las plantas completan sus necesidades y llegan a un punto máximo, al haber muchos nutrientes disponibles, las algas son estructuras de construcción más sencilla, ¿verdad? Entonces, como crecen más rápido y son excelentes oportunistas, si uno tiene muchos nutrientes y no tiene las suficientes plantas que los consuman, las algas van a ver una oportunidad para crecer. Ok, Leo nos pregunta Aquatico Store,
Según la etiqueta del Integrum, contiene sulfato de cobre. ¿Podemos utilizarlo con toda seguridad en gambarios? En ese caso, digamos, ok, eso es una pregunta que vieras que nos la realizan bastante. El producto es seguro para utilizarlo en acuarios con gambas. Sin embargo, la experiencia nos dice que ahora en el país hay gente con gambas muy exóticas. Creo que son caridinas, creo que son las que son más, un poquito más que las neo. Las caridinas, En sí. el caso de que tengan caridinas o ya unas gambas que sean un poquito más específicas, en ese caso sí es mejor utilizar otra línea de productos que sean diseñados específicamente para gambas. Porque las gambas, no solo por el cobre, en realidad, las gambas son un poquito más sensibles a los metales en general. Entonces, hierro, manganeso y demás las puede ver afectadas. No es que se vayan a morir, pero, por ejemplo, puede que la cantidad de crías que den o tiendan a disminuir un poco. Claro, aquí, digamos, sí me gustaría entonces, para que los clientes estén tranquilos, eh, para efecto de neocaridinas, que es lo que la mayoría de acuaristas en el país tienen, no hay ningún problema. Las caridinas que por sí solas, o sea, por defecto ocupan parámetros muy específicos, en ese caso sí es mejor que utilicen productos específicos para caridinas. Exacto. Y no solo en la parte de abonado, José, sino en todo, digamos, lo que son En todo. acondicionadores, ellas requieren una dureza un poquito más específica, entonces Sí. incluso muchas se recomiendan casi que trabajarlas con agua de ósmosis, ¿verdad? Entonces ya ahí ya se Y vuelve pues como, sustratos profesionales y hechos específicamente para ellos. De hecho, venden las sales ajá, para poder estabilizar el agua a los parámetros que ellas usan, porque sí son bastante específicos, digamos, sí, en ese ya caso. se vuelve, digamos, un caso, digamos, pues un poquito diferente, ¿verdad? Sí, que es un tema bastante amplio, pero tenemos ahí un conocido que es bastante conocedor en el tema. Más adelante, si se dieran más charlas, podríamos trabajar un tema de caridinas a futuro. Pregunta Brian Briones, yo abono con potasio, nitrógeno y fósforo. ¿Es necesario el micro? Siempre es un plus. O sea, al final de cuentas, el tener una línea completa de abonado siempre ayuda a las plantas. Ahora, más que todo, esa pregunta te la van a decir las mismas plantas de tu acuario. Si cuando vos observas las plantas, notas que, por ejemplo, los brotes nuevos crecen un poco arrugados, que las hojas eh, al inicio, tal vez, por ejemplo, algunas alternateras, una cosa así, quedan como curvillas los brotes nuevos, en ese caso sería bueno que empezaras a aplicar microelementos. Claro, Leo, Igual y dependerá digamos mucho del aquí, tanque, ¿verdad? en este caso de Brian Briones, eso te iba a decir que yo conozco el tanque, él tiene sistema de CO2 presurizado y demás, entonces siento que él sí le podría sacar el mayor provecho a abonar todo el conjunto de abonos, digamos, completo, Ujú. Sí, porque cuando sí ya uno tiene tiene, sustrato profesional, tiene iluminación, tiene CO2 presurizado, entonces las plantas de él van a consumir el doble de lo que consume un acuario sin CO2, digamos, sí, o es que hasta más. exacto, al final cuando uno ya tiene un sistema, digamos, o un acuario que está con full condiciones, pues lo ideal es aplicar un sistema abonado completo para que logremos sacarle realmente el jugo al acuario, ¿verdad? Claro. Entonces es lo ideal. Pregunta Filo, Leo. Saludos, José y Leo. Yo utilizo hace rato los productos de Paraíso Plantado, pero no sabía que lo recomendable es no mezclar todos los productos. Yo uso potasio, Exceltico, íntegro, macros. De estos, ¿cuáles puedo usar juntos y cuáles no hasta el otro día? En ese caso, puedes utilizar, bueno, el Excel Tico se puede utilizar con todos los productos sin ningún inconveniente. O sea, ahí no hay, digamos, interacciones que puedan afectar. Lo único sería, en el caso cuando apliques Integrum, evitar, por ejemplo, utilizar en ese caso macros, por ejemplo, El macros. Ujú. porque ahí vas a tener un poquitito de fósforo. Entonces, sí es bueno mantenerlos distanciados, más que todo para ayudar a... En el Sí, caso del entonces, Exceltico, por ejemplo, el Exceltico, como es de uso diario, no hay ningún inconveniente de aplicarlo en el sistema. en tu caso, Filo, digamos, la recomendación de Leo es, si aplicas Integrum, esperarte unos 2, 3 días y aplicas el macros. Si Correcto. aplicas macros, te esperas unos 2, 3 días y aplicas el Integrum. Por ejemplo, si cambia el agua el lunes, entonces el lunes cambia de agua y hace la dosis inicial de Exceltico con cada cambio de agua.
aplica la parte de microelementos, aplica Integrum, y por ahí de miércoles realiza la aplicación de lo que serían macroelementos. Pregunta Pablo Jiménez Leo, ¿el tipo de filtro en el acuario plantado afecta la absorción de CO2? Tal vez no tanto la absorción, pero sí afecta la cantidad de CO2 disponible que nosotros vamos a tener en el sistema. Y eso lo vemos mucho. Por ejemplo, y lo pueden buscar y es súper curioso cuando uno lo nota. Si uno tiene, por ejemplo, un filtro de esponja, que básicamente lo que hace es un burbujeador que mueve el agua, en ese caso, ese movimiento del agua va a hacer que la cantidad de CO2 que nosotros tenemos disponible en el ambiente se pierda, porque al oxigenar de más, vamos a perder el CO2. Otra gente, por ejemplo, la gente que tiene SUMPs, la gente que tiene un sump, si el sistema es muy abierto o si tiene una caída muy fuerte, esa caída que es buena para el sump o para un acuario de 4 colas o una cosa así, es bueno porque estás sobreoxigenando el agua, pero en un acuario plantado estás perdiendo CO2 disponible. Entonces, Claro. en ese caso, lo que se busca no es que no se pueda, claro que se puede, solo que hay que tomar algunas medidas, digamos, para evitar, por ejemplo, golpes muy fuertes. Igual cuando la gente tiene canister, cuando la superficie del agua de un acuario, y si ustedes lo buscan en YouTube, todo cuando uno busca acuario plantado aquascaping o acuario plantado, lo importante de la superficie en un acuario plantado es que la superficie se mueva para que se oxigene, pero no que la superficie se rompa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un filtro de cascada que por sí solo tiene mucha corriente y tiene mucho movimiento, lo ideal es que yo aplique el nivel de agua esté bien arriba para que cuando la cascada caiga, en lugar de golpear la superficie como tal, como que caiga un poquitito más con más delicadeza, por llamarlo de alguna manera. Entonces sí es importante eso y claro que puede afectar, digamos, más que el tipo de filtro, sino es el tipo de movimiento que genera el filtro. Claro, digamos, para los que queden con dudas en eso, nosotros subimos un video en TikTok explicando cómo funciona un sump y aquí lo importante, digamos, para los que tengan sump o los que quieran llegar a tener sump, el beneficio que nos va a dar el sump en cuanto a filtración nos va a hacer gastar un poquito más de CO2 o un poco más de CO2. Pero entonces, si queremos ganar filtración y queremos un sump, nada más tenemos que tener en consideración que vamos a gastar un poquito más de dióxido de carbono de lo que gasta un acuario, digamos, con canister o, o con un filtro de cascada o cualquier otro tipo. Correcto, correcto, claro. Pregunta José Araya, Leo, ¿a qué pH es en el que el nitrógeno deja de ser absorbido por las plantas? Ok, en el caso, y no solo nitrógeno, la mayoría de las plantas tienen un excelente pico de absorción, alrededor del 6.4 a 7.5, más o menos por ahí anda, digamos, como la media en la que nosotros tenemos absorción. Sin embargo, en el caso del nitrógeno, a pHs muy bajos, o sea, pHs menor a 5 o cercanos a 5, se suele ver un poco lo que es la disminución en la absorción del compuestos, pero no solo de nitrógeno en general, porque a esos pHs las plantas pues hay muchos procesos que metabólicamente les cuestan un poco, entonces eso hace que se disminuya la absorción como tal. Aquí también me gustaría, digamos, acotar que esto en cuanto a parámetros, digamos, cuando Leo dice parámetros de 6,5 a 7,5 y ya menores de 5, en realidad son acuarios muy exclusivos o tal vez con peces muy exclusivos o sea, muy diferentes, digamos, para tener que manejar pHs ya sea por debajo de 6,5 o por encima de 7,5, ¿verdad? Entonces, Sí. casi que con el 90% de los peces que nosotros trabajamos en acuarios plantados, probablemente vamos a tener que estar dentro de esos rangos, a fuerza. Ya es muy raro, José. Digamos, por ejemplo, ya no sé, ya es alguien que tenga unos altums bien salvajes o unos discos o alguna cosa que usted dice, es realmente algo muy puntual para que tengan Exactamente. ese inconveniente, digamos, dentro de los Y que ámbitos es de lo que yo pH. le digo, es lo que yo le digo a la gente, digamos, ya ahí es donde tenemos que sopesar diferente, digamos, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Peces o plantas? Porque, digamos, ya cuando alguien tiene peces muy exclusivos, la prioridad es la salud de los peces, ¿no? Ajá. Si alguien Incluso tiene por temas de discos, alimentación. digamos, y a las plantas les da algas, y obviamente son más importantes los discos que las plantas, ¿no? En ese caso, ¿no? Sí, igual se puede tener un acuario saludable con las dos, solo que va a llevar un poquito más de cuidados que un sistema, digamos,
manteniéndose dentro de la línea de lo normal, ¿verdad? Claro. Vamos a ver ahí. Roberto Montero dice, tengo algunas valisnerias, Sagittarias subulatas, y tengo entendido que son plantas de bajos requerimientos. No tengo CO2, solo tengo abonado y aplico Exceltico. Pero para no crear algas por sobreiluminación, ¿cuántos watts por litro o por galón debo poner? Ya que actualmente estoy teniendo problemas con algas. Ok, ahí el tema de las algas es todo un mundo por aparte, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mucho de cuando nosotros decimos, tengo un problema de algas, hay algas por todo. Hay algas que se dan por exceso de iluminación, hay algas que se dan por poca iluminación. Entonces, al final de cuentas, se trata de buscar las condiciones. En el caso del Exceltico, por ejemplo, ayuda mucho a evitar lo que son algas filamentosas, es muy bueno para ayudar a controlarlas, y un poco lo que son el Hairbrush algae, alga de pelo negro. Ujú. Entonces, digamos, ese tipo de cosas van. Ahora, en ese caso, ¿qué sería lo ideal? Bueno, es que no dice qué tamaño es el acuario, ¿verdad? No, Entonces, más o menos con eso, igual cualquier cosa, nos puedes escribir por privado, mandas un poco más de cuánto es el volumen que tienes en el acuario y ya te podemos recomendar un poquito mejor. Eso porque el tema de las algas siempre es muy puntual, ¿verdad? Y entonces a veces sí. las soluciones es mejor tratarlas uno a uno que pensar en una recomendación general. Sí, exactamente. Y recordarles, digamos, que las algas normalmente, en su mayoría, se dan por un desequilibrio en nutrientes. Entonces, como les vengo recomendando en TikTok, sería bueno para los que estén interesados en entender por qué aparecen las algas y cómo tener una guía básica o tal vez un poquito avanzada de cómo tratarlas, sería bueno que busquen en Google, está en muchos foros y se encuentra muy fácil, es el método de desequilibrios controlados. Así lo encuentran con ese nombre y es un poquito denso, digamos, para los que quieran desmenuzarlo bastante, es bastante denso, pero trae una guía completa de cómo se pueden corregir los diferentes Sí. tipos de algas que nos aparecen en el acuario. Hay muchos protocolos, claro. Y lo importante también es identificar qué alga es la que tengo. Incluso si lo buscan así en Google, tipos, algas, acuarios, plantados, les van a salir Claro. como guías con fotos en las que entonces ustedes encuentran la foto que tienen, digamos, ven la foto y dicen, ah, esta es la que tengo yo. Entonces esa dice, esa aparece por falta de nitrato. Entonces eso les da una guía para ver más o menos por dónde deberían ir tratando de resolver el problema. Ujú. Pregunta Equimo Quiroz, si necesito cambiar el sustrato del acuario, entonces es mejor esperar a que termine de estabilizarse antes de abonar. A lo que entiendo sería cambiar todo el sustrato, Sí, guardarían los peces y me imagino que el material biológico. En ese caso, si vas a cambiar por un sustrato alta, digamos, un sustrato cargado, en ese caso sí lo mejor es realizar algunos cambios de agua y después empezar el abonado. Porque con todo ese movimiento que vas a realizar, vas a tener, por ejemplo, muchos desechos, muchos detritos que se van a mantener ahí flotando, que puede que te afecten un poquitito. y también leo que aunque sea un cambio, digamos, de solo sustrato, las plantas van a tener que volverse a aclimatar al nuevo sustrato y demás. Las raíces van a tener que volverse a sujetar, digamos, de ese sustrato. Entonces las plantas entran en un proceso de transición igual a como que si estuviéramos montando un acuario nuevo. Entonces Exacto, siempre es mejor darles un poquito de tiempo para que ellas transicionen y cuando ya estén a gusto empezamos a abonar para que ellas empiecen a consumir, digamos. exacto, exacto. Ujú. Pregunta Claudel. Saludos José Leo, qué dicha verlos y aprender de ustedes. Consulta, mi plantado tiene 4 meses de estar ciclado, los vidrios se llenaron de alga filamentosa, ya mermé, bajé la cantidad de horas luz y también metí caracol nerite, pero aún hay alga. Algunas plantas se les pegaron mucho los pelillos, algún producto para eliminar estas algas. En ese caso, pues bueno, el Excel Tico funciona muy bien para esa aplicación, en realidad ayuda bastante a eliminarla y una de las cosas que a mí en lo personal me funciona mucho cuando hay alga filamentosa es verificar cómo estamos con el tema de nitratos, porque a veces cuando las plantas presentan una deficiencia de nitratos y no pueden crecer porque ya hay mucho tiempo establecido y no alcanza el nitrato que tenemos en el sistema, entonces
la gente lo aplica y como digamos, o la gente no abona como tal nitratos en ese momento, entonces al tener el faltante, las plantas se quedan estancadas y las algas empiezan a crecer. Sería también bueno ver el caso por aparte, pero normalmente cuando yo suelo utilizar, me gusta pues ese protocolo, ¿verdad? Realizar cambio de agua grande, un sifoneo para sacar el material de fondo, empiezo a aplicar Exceltico y suelo aplicar un abonado, un protocolo, digamos, a base de nitrato, para Se, ayudar, digamos, a tirar más bien a la aparición de punto verde en lugar de alga filamentosa. se podría darle, o digamos, porque he visto también en peceras, digamos, de clientes que aunque tienen mucho tiempo de tener el acuario, digamos, tienen muy poco medio, digamos, para producir bacterias. Ujú. Entonces, al haber poco medio para bacterias y que no me generen, digamos, lo que necesito para que consuman el amonio y demás, me puede también generar alga filamentosa, ¿no? Sí, sí, es que el tema de las algas es bien complejo, ¿verdad? Porque al final de cuentas hay muchas cosas que pueden afectar, Sí, entonces pero podría ser también problemas hasta de filtración, digamos. sí, siempre tienen que ir de la mano, al final de cuentas eso. Igual, por ejemplo, a veces cuando la gente nos dice, mira, es que tengo un acuario con un mes de montado y en ese mes de montado, por ejemplo, presentan muchas algas o dice, tengo muchas algas marrones. Es normal porque van a haber pequeños micropicos ahí de cuando se están descomponiendo, que no hay bacterias, que no hay medio, que hacen que se generen ese tipo que se generen picos de algas. Y es normal, la naturaleza dice que donde hay luz y hay agua, es normal que crezcan las algas, ¿verdad? Sí, Entonces, en ese exactamente. caso es importante pues enfocarnos a dar Claro, las condiciones para que crezcan las plantas sobre las algas. claro. Pregunta José Araya, Leo, ¿qué tan cierto es que las plantas prefieren el amonio antes que el nitrógeno? Es cierto. El tema, bueno, no el amonio que el amonio sobre el nitrato, porque al final el amonio es una fuente de nitrógeno. Lo que pasa es que para sistemas de abonado en general, la toxicidad del nitrógeno es mucho mayor que la del nitrato. Entonces, por eso la mayoría de los productos comerciales lo que tienen es una parte de nitrato, un poquitito de amoniacal, pero el fuerte no es que sea amoniacal. Y ahí es donde se encuentran las grandes diferencias. Por ejemplo, si vos ves un producto de origen, producto de uso agropecuario, el amoníaco es una de las principales fuentes de abonado, ¿verdad? Porque se hacen a través de urea, pero ahí no tenemos la toxicidad de los peces de por medio, ¿verdad? Entonces, por eso es que, aunque las plantas prefieren las fuentes amoniacales como fuente de nitrógeno, es mejor inclinarse hacia fuentes de menor toxicidad. Claro, claro, y más que de la mayoría tenemos acuarios plantados, pero igual tenemos peces. Entonces Exacto. no vale la pena rigar los peces eh, por tener una fuente tal vez más eficiente, digamos, de nitrógeno, O preferible, exactamente. o preferible. Ujú. No sé si tenemos más preguntas. Ese es primo mío, Esteban Corrales. Saludos, primo. Esteban Vargas, saludos, excelente. Saludos, buena charla, Aarón Barquelo. Bueno, ve, ahí tenemos a Aaroncito, que es el de Coyolite. Si alguno quisiera alguna lámpara, eh, digamos como más específica para el acuario que tienen, pueden contactar a Aarón Barquero, que es el productor de Coyolite. Deiner, saludos, qué buenos puntos han tocado. Muy buena charla. Rolando, saludos. Hola, ojalá puedan seguir haciendo con otros temas. Sí, si todo sale bien, como dentro de 15 días vamos a tener una charla que va a ser sobre eh, montaje en general de acuarios, digamos, desde cero. Cómo iniciar en el acuarismo, qué ocupamos, el equipo, cómo iniciar, los peces y digamos toda la parte básica de cómo iniciar en este hobby. Yo creo, Leito, que ya por ahí ya estamos con todas las preguntas. Ok, de mi parte, pues muchísimas gracias a todos. Igual pueden seguirnos a través de redes sociales, pueden buscarnos en Instagram, en Facebook como Paraíso Plantado y si tienen alguna duda, pues nos pueden escribir por ahí. Con todo gusto nosotros tratamos de asesorarlos de manera adecuada.
Importante recalcar que todos nuestros productos se encuentran en la tienda de Sea Farm, en la tienda virtual. Ellos realizan envíos a todo el país y si no, también hay una gran cantidad bastante grande de acuarios distribuidores donde pueden conseguir los productos. Más bien, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan. Vean qué bonito se siente pues, realizar una actividad de estas y ver el apoyo de muchas personas que utilizan y confían en los productos de Paraíso Plantado. Claro. No, hombre, bueno, de parte de Sea Farm, Leo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a Andrés Cordero que está detrás de todo ayudándonos con las preguntas y demás. Les agradecemos mucho y ojalá puedan seguir asistiendo a estas charlas. La idea es que crezcamos todos juntos y que se acuerden que en esto todos estamos aprendiendo. Aquí Eso es. nadie tiene la verdad de todo. Cada acuario es un mundo diferente. Todos vamos a pasar con problemas, vamos a padecer de algas, vamos a cometer errores, a todos nos pasa. Y la idea es ir aprendiendo e intentando hacer el hobby más sencillo para los que vienen iniciando, que para mí es lo más importante, que le pierdan el miedo a abonar, que le pierdan el miedo a comprar plantas, que se saquen la idea, porque se ve mucho, digamos, de que las plantas emergidas no funcionan, que las sumergidas son mejores, ¿no? Que las sumergidas no funcionan, que las emergidas sí funcionan, todo funciona si sabemos lo que estamos haciendo. Al final de cuentas, como dice Leo, no solo los productos de Paraíso Plantado, todos los productos funcionan. Lo que ocupamos es tener una idea y el respaldo, ojalá, de alguien que tenga un poquito más de conocimiento para que nos eche una mano a poder sacarle el proyecto adelante. Entonces, siempre es bueno, manténganse siempre conectados en redes y quería también agregar que para eso está la Asociación Costarricense de Acuarismo Dulce, ACAT, que pueden seguirlos en redes sociales. Hay gente con muchísimo conocimiento en muchos ámbitos del acuarismo. Para los que quieran unirse a la asociación, ellos tienen un costo de 10,000 colones por año y incluyen varios beneficios y aparte de eso pueden estar dentro del grupo donde hay gente con muchísimo conocimiento y siempre están súper atentos a sacar dudas y ayudar a los acuaristas que están ahí adentro. Entonces, si quieren más información, pueden buscarlos en las redes sociales como Asociación Costarricense de Acuarismo Dulce. Y para ir terminando y metiendo cuñas también, quiero invitarlos a la Aquafest, que se va a realizar en las Gravilias de Desamparados el 14 y 15 de diciembre. La entrada es completamente gratis y de parte de Sea Farm vamos a estar regalando una pecera con un beta completa. Entonces, solo por compartir la publicación que tenemos nosotros en TikTok, entonces compartan la publicación de la Aquafest y con solo eso quedan participando y el premio lo recogen 14 y 15 de diciembre en las Gravilias de Desamparados. Vamos a tener partido de fútbol también, Agua Dulce contra Marino, que yo creo que por ahí los de la asociación andan buscando personal para el equipo de fútbol de Agua Dulce, pero yo creo que les hace falta. Entonces, si alguno es mejenguero, que se apunte ahí con los de la asociación. Sí, yo creo que están ahí, les faltan un par de cambios todavía. Sí, es que están muy, muy dejados los de Dulce. Me ocupan un portero. Sí, qué bajo. Entonces, no, muchísimas gracias a todos por asistir y si todo sale bien, Dios lo permite, nos vemos en 15 días con la charla de montaje de acuarios. Ya estaríamos entonces, José. Pura vida, Saludos Leo. a todos. Pura vida, acuaristas. Nos vemos. Muchísimas gracias. ¿Cómo?